Samsung ha lanzado la primera beta de One UI 6.0 con Android 14, la actualización que recibirán los teléfonos de esta compañía este año, y en este video te estaré contando todo lo nuevo que ofrece. Así que comencemos. Bueno, comencemos hablando del cambio más drástico en esta actualización, y es que ahora en la pantalla de acciones rápidas ahora tendremos diferentes apartados para tener acceso a esas funciones que siempre quieres tener acceso, como por ejemplo el Wi-Fi o el Bluetooth o también la brillantez, y entonces entre medio de esas opciones tendrás acceso a otro apartado donde entonces estarías encontrando las acciones rápidas que usualmente debes tener en el teléfono, como por ejemplo el nivel de volumen, la parte de la rotación y otras funciones más. Este nuevo panel sin duda alguna es mucho mejor de lo que teníamos anteriormente, aunque en realidad me recuerda un poco el centro de control que existe en los equipos de Apple, ya que tiene algunas semejanzas en la parte de los diferentes apartados, pero como quiera considero que esto es un cambio que va a ser muy bueno para muchas personas. Sin embargo, para seguir esta parte de imitación de cómo funciona iOS, Samsung incluso añadió una función para que si te deslizas desde la parte superior derecha hacia abajo, pues pueda ir directamente a este centro de control que vimos en la pasada foto. Así que esa es otra función que se parece un poco más a cómo es que funcionan los equipos de Apple. Volviendo otra vez a esta foto, otro cambio que vemos en One UI 6.0 es que ahora las notificaciones estarán separadas como ciertas burbujas, para que entonces sea un poco más fácil poder diferenciar entre ellas y que entonces no parezca que se están mezclando todas entre sí. Así que ese es otro cambio que también se parece un poco a cómo es que funciona en el iPhone, pero también ayudará a que sea más fácil poder manejar las notificaciones que recibas. Con One UI 6.0 Samsung también adoptó otra función del iPhone, y es que ahora vas a poder utilizar la función de rutinas de Bixby para entonces poder crear diferentes pantallas de bloqueo para ciertas rutinas. Eso entonces significa que si creas una rutina para hacer ejercicio, pues entonces tendrás una pantalla de bloqueo asociada a esa rutina con un fondo de pantalla diferente, quizás un reloj también con otro diseño, para que tengas más personalización con esta nueva actualización. Samsung con One UI 6.0 también nos traerá otras formas de personalización, ya que ahora en la parte del reloj y de cómo se puede colocar en la pantalla de bloqueo, ahora tendremos acceso a muchas otras tipografías y también a la función de poder colocar el reloj de ciertas maneras. Así que si lo quieres a un lado a la derecha, un lado a la izquierda, en el centro o incluso también otras opciones de reloj, pues ahora tendrás muchísimas más opciones con esta nueva actualización. Si miramos la imagen que tenemos a la extrema derecha, Samsung también añadió un nuevo visualizador de la parte de la música que tiene un diseño muy similar al que Google colocó en las versiones beta de Android 14 para sus teléfonos Pixel. Este visualizador tiene un sistema ondulado y también entonces añade en el fondo el arte del álbum de la canción que estés escuchando, para que tengas otra más parte de estilo en este widget. Siguiendo hablando de los widgets, Samsung también añadió un nuevo widget enfocado en la cámara, y es que entonces ahora vas a poder crear un widget que te permitirá configurarlo para tener acceso a funciones rápidas de la cámara de tu teléfono. Aquí tenemos por ejemplo el widget de la cámara, que entonces coloca la foto más reciente que hayas capturado, para que también funcione como un poco de personalización para la pantalla de inicio. Aquí también entonces puedes configurar que vaya directamente a capturar fotos con la cámara trasera, aunque también tienes acceso a sin número de opciones para que entonces puedas crear un widget que va rápidamente a capturar selfies, o que incluso pueda ir directamente a la parte de capturar fotos en retrato, capturar fotos o videos en el modo de noche. En fin, tienes muchas opciones para poder personalizar este nuevo widget de cámara. Otro widget que también Samsung añadió en esta versión de One UI 6.0 es uno sobre el clima, ya que además de tener uno que te muestra las condiciones y la temperatura, habrá otro que también te permitirá ver cuánto será el porcentaje de lluvia en donde te encuentras. Aquí vemos como por ejemplo tenemos una oportunidad de lluvia de 75%, además de poder ver las condiciones y también la temperatura de esa ciudad donde estés. Un cambio drástico que también incluye One UI
UI 6.0 es en la parte de diseño, ya que ahora aquí en la parte de configuración tendremos diferentes áreas con diferentes iconos, pero lo más importante para mí sería una nueva tipografía que es un poquito más gruesa que la anterior que Samsung utilizaba, para que entonces sea un poco más fácil a la hora de leer y que también se puedan distinguir las diferentes letras y palabras que Samsung coloca en esta parte de la configuración. Algo que sin duda alguna muchas personas van a querer actualizar su teléfono sería por la parte de los emojis, y es que Samsung los mejoró considerablemente. En mi opinión, los emojis de Samsung siempre han sido bastante débiles en cuestión de diseño, pero considero que esto está muchísimo mejor de lo que habíamos visto anteriormente. Ahora tenemos un nuevo diseño, tenemos nuevas formas de poder ver estos emojis que en mi opinión se ven muchísimo mejor. Todavía no llegan al estándar, en mi opinión, perfecto de los emojis de Apple, pero esto sin duda alguna es un avance sustancial a cómo se veían los emojis anteriormente en tu teléfono Samsung. Para aquellas personas que le encanta tomar fotos, ahora finalmente con One UI 6.0 Samsung estará añadiendo un nivel a la cámara de su teléfono para que entonces puedas ver si realmente estás tomando una foto nivelada. Aquí vemos como en el medio tenemos el círculo para poder saber el nivel, y entonces unas líneas al lado de este círculo que entonces te indicarán si la cámara está doblada o inclinada, y entonces así vas a poder saber y tomar fotos perfectamente que estén alineadas. Si eres una persona que quiere mucha seguridad en su teléfono, Samsung estará añadiendo con One UI 6.0 un nuevo sistema de autobloqueo, que entonces cuando lo actives vas a entonces poder bloquear automáticamente aplicaciones que vengan de tiendas no autorizadas, que también entonces se puedan activar un sistema de seguridad para poder verificar si las aplicaciones que tienes instaladas tienen algún virus o algún sistema que te pueda afectar la integridad de tu teléfono. Y entonces también algo sumamente importante es la parte de poder bloquear que se puedan enviar comandos a través de un cable USB. Esto sería excelente para que si entonces conectaste tu teléfono a una computadora o algún sistema que esté comprometido y entonces intentan acceder a información de tu teléfono a través del cable USB, pues entonces con este nuevo sistema de autobloqueo vas a tener un poco de mayor seguridad. Con One UI 6.0 Samsung también adoptó un poco de las funciones que vimos este año con iOS 17, ya que ahora en el sistema de búsqueda de tu teléfono vas a poder tener acceso a ir a partes específicas de la aplicación que estés buscando, como por ejemplo aquí tenemos la parte de configuración, que vas a poder ir directamente a la parte de asistencia, del tiempo o cualquier otra información. Poder también incluso ir a carpetas de tu teléfono para que puedas también ir a esa parte del teléfono, y entonces cuando busques alguna aplicación, si dejas el dedo apretado vas a poder hacer dos cosas: o vas a poder añadir esa aplicación directamente a la pantalla de inicio, o entonces también poder buscar dónde es que exactamente está esa aplicación para que puedas saber dónde es que está si te sientes un poco perdido en tu nuevo teléfono. Y por último, un cambio que para mí es sumamente importante y será bastante útil para muchas personas es que ahora vas a poder tener un sistema para poder determinar si quieres que la cámara haga un montón de procesamiento de la foto para que quede muy bonita, o si quieres sacrificar ese procesamiento para entonces tener una cámara que sea mucho más rápida. Eso será perfecto para si tienes algún niño pequeño o alguna mascota y cada vez que tomes una foto queda un poco borrosa porque hubo un poco de movimiento, pues entonces ahora vas a poder seleccionar si quieres que haya un montón de optimización y de procesamiento, o si quieres que haya un mínimo de procesamiento para que entonces sea un poco más rápido el proceso de capturar imágenes y entonces puedas reducir cuántas fotos capturas que se vean borrosas. Y con ese último cambio te he contado todo lo que para mí es lo más importante de esta nueva actualización de One UI 6.0, que por el momento está en estado beta. En el momento que estoy haciendo este video solamente está disponible para la familia de teléfonos Galaxy S23, aunque seguramente luego es posible que lo veamos para otros teléfonos recientes de la compañía, específicamente los nuevos plegables.
Por el momento no está disponible en todos los países, solamente Alemania, Corea del Sur y Estados Unidos, utilizando la aplicación de Samsung Members o los miembros de Samsung. Así que si estás en alguno de estos países y quieres probar esta actualización, puedes ir a esa aplicación y entonces solicitar acceso. En mi opinión, sin duda alguna, esta nueva actualización de One UI 6.0 está muy buena. Específicamente la parte de diseño, me encanta la nueva tipografía y cómo se ve la parte de configuración. También me parece bastante interesante el nuevo sistema de configuración rápida, aunque obviamente también se me parece un poco a cómo es que funciona el iPhone, pero ya eso es otro tema, eso es otra discusión. También me parece sumamente útil la parte de poder configurar cuánta optimización y procesamiento quieres que haga la cámara, para entonces determinar si quieres una cámara más rápida o entonces una cámara que procese mejor las fotos. En fin, por el momento no tenemos un teléfono para probar esta actualización. Vamos a ver si conseguimos un Galaxy S23, pero déjame saber aquí en la sección de comentarios qué te pareció esta versión beta. ¿La quieres tener en tu teléfono? Déjame saber cuál de todos estos cambios fue tu favorito. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete para más videos como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver y nos estaremos viendo en el próximo video. Hasta luego.